80 años. 80 años y me dijeron que ya no entendía nada, que los tiempos cambian, que era por el bien de la ciudad. El ingeniero joven con su casco amarillo brillante bajo el sol de mediodía me explicó que era una oportunidad, que el gobierno me daría una casa nueva, moderna, con todos los servicios. Pero yo vi sus ojos. Vi cómo evitaba mirar hacia el naranjo que planté con María cuando cumplimos 25 años de casados. Vi cómo no miraba la ventana de la cocina donde ella solía sentarse a bordar mientras esperaba que yo volviera del trabajo en la Secretaría de Obras Públicas. Me insistió que era por la rotatoria, que iba a mejorar el tráfico en toda la zona. Rotatoria. Qué palabra tan fría para destruir una vida. Las manos me temblaron un poco cuando sostuve los papeles que querían que firmara. No era por la edad, era por la rabia que sentía crecer en el pecho como agua hirviendo. 60 años trabajé en esta ciudad. 60 años viendo cómo se construye y se destruye, cómo se planifica y se replantea, cómo se promete y se olvida. El hombre del traje gris que acompañaba al ingeniero me dijo que eran solo las escrituras de transferencia, muy sencillo, que firmara aquí y aquí, y ellos se encargarían de todo. Muy sencillo, como si fuera tan fácil arrancar las raíces de 80 años. Como si fuera tan fácil olvidar que aquí nacieron mis hijos, que aquí murió mi María, que aquí está enterrado el gato Pancho en el patio trasero, bajo la bugambilia que ya tiene 30 años. Les pregunté qué pasaría si no firmaba. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Luego vinieron las palabras suaves pero firmes sobre expropiación, sobre el bien común, sobre la ley que respaldaba su decisión. Pero yo conocía la ley, conocía cada artículo, cada procedimiento. Había visto expedientes pasar por mi escritorio durante décadas. Había sellado documentos, había archivado planos. Había sido testigo silencioso de cómo se mueve el poder en esta ciudad, y algo no cuadraba. Esa noche, cuando se fueron con mis papeles sin firmar y la promesa de que regresarían mañana, me quedé sentado en el portal donde María solía poner sus geranios. El aire olía a lluvia y a tortillas de la vecina doña Carmen. Las luces de Iztapalapa parpadeaban como estrellas caídas sobre el valle. Recordé el día que llegué a esta colonia. Era 1967. Yo tenía 23 años y acababa de conseguir trabajo como auxiliar administrativo en la Secretaría de Obras Públicas. María estaba embarazada de nuestro primer hijo. Compramos este terreno con todos nuestros ahorros y la ayuda de mi padre, que vendió su única vaca para darnos el enganche. Construimos la casa poco a poco. Primero un cuarto, luego otro, después la cocina, el baño, cada ladrillo colocado con nuestras propias manos los fines de semana, cada varilla de hierro doblegada con esperanza, cada saco de cemento mezclado con sudor y sueños. Aquí nacieron mis 3 hijos. Aquí dieron sus primeros pasos. Aquí aprendieron a andar en bicicleta en el patio que yo mismo enladrille. Aquí trajeron a sus novios para que los conociera. Aquí se casaron mis 2 hijas desde el jardín que María cuidaba como si fuera su otro hijo. Aquí también murió María, en nuestra cama, en mis brazos. Después de 48 años de matrimonio y una batalla de 6 meses contra el cáncer que se la llevó como se lleva el agua a la arena de la playa. Recordé entonces a Rodolfo Hernández, mi compañero de escritorio durante 20 años, jubilado como yo, pero con una mente aún afilada como navaja. Rodolfo que conocía cada rincón de los archivos municipales. Rodolfo que sabía dónde estaban enterrados los secretos de esta ciudad. Me levanté antes del amanecer. El gallo del vecino don Esteban cantaba como siempre lo había hecho durante los últimos 15 años. Preparé café en la cafetera de peltre que María usó toda la vida. Desayuné huevos tibios con sal y tortillas recalentadas en el comal de barro. Tomé el metro hasta Pino Suárez, donde vivía Rodolfo en un departamento pequeño, pero lleno de libros y documentos. El trayecto me tomó hora y media viendo por la ventana cómo cambiaba el paisaje de mi ciudad, cómo las casas humildes de Iztapalapa se transformaban en edificios de oficinas del centro,
Cómo los rostros curtidos por el sol se volvían rostros de corbata y prisa. Cuando le conté a Rodolfo lo que estaba pasando, sus ojos se encendieron con esa chispa que yo conocía bien. Era la misma chispa que se encendía cuando encontraba una irregularidad en un expediente, cuando descubría que los números no cuadraban, cuando olía la corrupción como un perro olfatea la carne podrida. Me dijo que había rumores, que esa rotatoria no era necesaria, que los estudios de tráfico no justificaban la obra, que había otros intereses, nombres que él conocía, constructoras que habían ganado licitaciones sospechosas. Rodolfo sacó de un cajón viejo una libreta desgastada, sus notas de años, sus sospechas, sus conexiones de puntos que nadie más había querido ver, páginas y páginas escritas con letra menuda, llenas de nombres, fechas, cantidades, un mapa de la corrupción que él había ido dibujando en silencio durante décadas. Fue así como comenzamos a tejer la red. Primero llamamos a ingeniero Alberto Vega, quien había trabajado en estudios de vialidad hasta su jubilación. Alberto vivía en una casita de Xochimilco, rodeado de sus planos viejos y sus recuerdos de cuando las obras se hacían pensando en la gente, no en las comisiones. Alberto nos confirmó lo que sospechábamos. No había necesidad técnica para esa rotatoria. Los flujos de tráfico no la justificaban. De hecho, me explicó con sus dibujos y sus cálculos que la rotatoria empeoraría el tráfico en la zona, que lo que realmente se necesitaba era un semáforo inteligente y tal vez una banqueta más ancha. Después contactamos a Esperanza Morales, quien había sido secretaria en la oficina de licitaciones durante 30 años. Esperanza conocía los procedimientos, sabía cuando algo no seguía el proceso correcto, sabía leer entre líneas de los documentos oficiales. Esperanza nos contó que había visto el expediente de la rotatoria, que le había llamado la atención porque no tenía los estudios previos que exigía el reglamento, que la licitación había sido dirigida, que solo 3 empresas habían participado y todas eran del mismo dueño, solo que con nombres diferentes. Uno por uno, fuimos reuniendo a los veteranos, los que habían construido esta ciudad con sus manos y su conocimiento, los que habían sido relegados al olvido, considerados obsoletos en la era digital. Carmen Solís, quien había trabajado en catastro durante 25 años y conocía cada metro cuadrado de propiedad en la ciudad. Luis Mendoza, topógrafo jubilado que había hecho los levantamientos originales de media Ciudad de México. Francisca Reyes, quien había sido secretaria del director de Obras Públicas durante 2 décadas y tenía en su memoria los nombres de todos los contratistas honestos y todos los corruptos. Pero nosotros teníamos algo que ellos no tenían: memoria institucional, contactos que se remontaban a décadas, expedientes que habíamos archivado, irregularidades que habíamos presenciado, y teníamos tiempo, todo el tiempo del mundo. Durante 2 semanas, mientras los funcionarios me visitaban cada día con más insistencia, nosotros trabajamos en silencio. Nos reuníamos en la casa de Rodolfo todas las mañanas. Desayunábamos café con pan dulce que traía Esperanza. Revisábamos documentos, hacíamos llamadas, conectábamos puntos. Rodolfo revisaba archivos digitalizados desde su computadora vieja. Alberto analizaba los planos que conseguimos por contactos en el ayuntamiento. Esperanza verificaba los procedimientos de licitación. Carmen revisaba los registros de propiedad. Luis analizaba las mediciones topográficas. Yo coordinaba. Yo conectaba. Yo recordaba. Recordaba que el terreno donde querían hacer la rotatoria había sido donado por el gobierno federal al municipal hace 15 años, específicamente para vivienda social. Recordaba que había restricciones de uso. Recordaba que cambiar el destino requería aprobación del Congreso local. Recordaba también que el hijo del regidor de Obras Públicas tenía una constructora, y que esa constructora había ganado licitaciones cuestionables en los últimos años. Recordaba haber visto su nombre en expedientes que había archivado. Recordaba haber sellado documentos donde aparecía como proveedor. Recordaba la cara de satisfacción del regidor cuando anunciaba obras nuevas.
Recordaba sus trajes caros y sus relojes brillantes. Recordaba cómo había cambiado desde que era un joven ingeniero honesto hasta convertirse en el político corrupto que era ahora. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar como las piezas de un mecano que yo armaba con mis hijos cuando eran pequeños. Cada tarde, cuando terminábamos nuestro trabajo de detectives, yo regresaba a mi casa. El trayecto de regreso se me hacía más corto, como si la esperanza fuera un combustible que acelerara el tiempo. Llegaba a mi casa cuando el sol empezaba a ponerse. Regaba las plantas de María, preparaba mi cena sencilla, frijoles refritos con queso, tortillas calientes, un jitomate con sal, una cerveza fría mientras veía las noticias. Pero ya no veía las noticias con la misma resignación de antes. Ya no me sentía como un espectador pasivo de la corrupción y la injusticia. Sentía que por primera vez en muchos años tenía un propósito, una misión, una razón para levantarme cada mañana. Las visitas de los funcionarios se habían vuelto más frecuentes, más insistentes, más amenazantes. Ya no venía solo el ingeniero joven, venía con su jefe, con el notario, con un abogado, con policías. Me explicaban que el procedimiento de expropiación ya estaba iniciado, que era inútil resistirse, que me estaba causando problemas innecesarios, que mi edad me impedía entender las cosas complejas, pero yo los escuchaba con la paciencia de quien conoce la verdad, con la tranquilidad de quien ha descubierto que las cartas marcadas no sirven cuando el otro jugador ya conoce el truco. Los vecinos empezaron a notarlo. Doña Carmen, que vivía en la casa de al lado desde hacía 30 años, me preguntó si necesitaba ayuda. Don Raúl, que tenía un taller mecánico en la esquina, me ofreció su apoyo. Los jóvenes del barrio, que antes apenas me saludaban, empezaron a detenerse a platicar. Les conté lo que estaba pasando. Les expliqué que no era solo mi casa, que si permitíamos que se llevaran mi casa sin justificación, pronto vendrían por las suyas, que la corrupción era como el agua, que siempre busca el camino más fácil, que si no encontraba resistencia, inundaría todo. Algunos entendieron inmediatamente, otros necesitaron más explicación, pero todos, absolutamente todos, entendieron que un anciano de 80 años no se resistiría a una orden del gobierno sin una razón muy poderosa. Empezaron a hacer preguntas, a pedir explicaciones, a organizarse. Se formó un comité de vecinos, se convocó a asambleas, se hicieron pancartas. Pero yo sabía que las protestas no eran suficientes, que necesitábamos evidencia, pruebas irrefutables, documentos que no pudieran negar ni ignorar. Y nosotros, los viejos archivistas, teníamos exactamente eso. La mañana en que vinieron por última vez, yo estaba preparado. Llevaban un notario, llevaban amenazas veladas sobre procedimientos legales, llevaban la arrogancia de quien cree que la edad equivale a ignorancia. Llevaban también una orden judicial, una orden que me obligaba a firmar o enfrentar consecuencias legales. Pero yo llevaba un folder con documentos fotocopiados, con análisis técnicos, con pruebas de irregularidades en el proceso. Cuando el ingeniero joven me volvió a decir que era por el bien de la ciudad, yo le entregué el folder. Le dije que también era por el bien de la ciudad, que había encontrado algunas inconsistencias que seguramente querría revisar. Vi cómo cambió su expresión mientras hojeaba los documentos. Vi cómo el hombre del traje gris se inquietaba. Vi cómo el notario fruncía el ceño. Vi cómo el abogado empezaba a hacer llamadas telefónicas. Les expliqué, con la paciencia de quien ha enseñado a generaciones de empleados municipales, cada irregularidad que habíamos encontrado, la falta de estudios de impacto, los procedimientos saltados, las licitaciones dirigidas, las empresas fantasma, los sobornos disfrazados de comisiones. Y al final, les dije que tenía copias, que mis antiguos compañeros también tenían copias, que habíamos contactado a periodistas especializados en temas urbanos, que habíamos enviado la información a organismos anticorrupción, que ya no éramos los viejos ignorantes que ellos creían. Se fueron sin decir palabra, pero yo sabía que volverían. No ellos, sino otros.
más altos en la jerarquía, con otros argumentos, con otras amenazas, pero ya no importaba. La semilla estaba plantada. Esa tarde, Rodolfo me llamó por teléfono. Su voz temblaba de emoción. Me dijo que había recibido una llamada de un periodista del periódico Reforma, que querían entrevistarme, que la historia había llegado a oídos de personas importantes. Al día siguiente llegó la periodista, una mujer joven, inteligente, con ojos brillantes y una libreta llena de preguntas. Se sentó conmigo en el portal donde María ponía sus geranios. Tomó café en las tazas de barro que María había comprado en Oaxaca durante nuestra luna de miel. Le conté toda la historia. Desde el principio. Desde que llegué a vivir aquí hace 57 años. Desde que construí esta casa ladrillo por ladrillo. Desde que crié a mis hijos aquí. Desde que enterré a mi esposa aquí. Le conté también sobre la corrupción, sobre los documentos, sobre mis compañeros jubilados que habían decidido que ya era hora de hablar, sobre la red de complicidades que habíamos descubierto, pero sobre todo, le conté sobre la resistencia, sobre la dignidad, sobre la negativa a ser tratado como un estorbo, sobre la decisión de usar la experiencia como un arma. 3 días después, la primera nota apareció en la primera plana del periódico, luego en otro, luego en la radio, luego en la televisión. Las redes sociales empezaron a vibrar con la historia del anciano de Iztapalapa que había destapado un caso de corrupción. Los vecinos comenzaron a llegar a mi puerta. No solo los de mi calle, vecinos de toda la colonia, de colonias vecinas. Gente que se había enterado de la historia y quería conocerme, quería apoyarme, quería agradecerme. Doña Carmen me trajo mole poblano. Don Raúl me ofreció arreglar mi puerta sin costo. Los jóvenes del barrio se organizaron para hacer plantones frente a las oficinas del gobierno. Pero también llegaron otros, funcionarios nerviosos, abogados de la constructora, personas que me ofrecían dinero para que me callara, personas que me amenazaban para que me retractara. Yo los recibía a todos con la misma cortesía, con la misma paciencia, con la misma firmeza. A los que me ofrecían dinero, les decía que mi casa no estaba en venta, que mi dignidad tampoco. A los que me amenazaban, les decía que a los 80 años ya no tenía mucho que perder, que había vivido lo suficiente para saber que hay cosas más importantes que la vida, que el honor era una de ellas. Yo me había convertido, sin quererlo, en un símbolo. El símbolo de que la experiencia no se jubila, de que la memoria no se archiva, de que los viejos no somos desechables. Semanas después, cuando el escándalo había crecido tanto que ya no podían ignorarlo, llegó la noticia oficial. La obra estaba suspendida. Habría una investigación. Habría consecuencias. El regidor de Obras Públicas renunció. Su hijo perdió los contratos con el gobierno. La constructora fue vetada. Varios funcionarios fueron arrestados. Pero más importante aún, había un precedente. Los grupos de vecinos de otras colonias comenzaron a organizarse, a cuestionar, a pedir explicaciones, a exigir transparencia. Rodolfo, Alberto, Esperanza, Carmen, Luis, Francisca y yo nos habíamos convertido en consultores informales. Los jóvenes activistas venían a preguntarnos sobre procedimientos, sobre cómo leer un expediente, sobre cómo encontrar las irregularidades que se esconden en el papeleo. Habíamos creado una red de vigilancia ciudadana basada en el conocimiento y la experiencia. Una red que trasciende las generaciones. Un día llegó a mi casa un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Querían entrevistarme para un proyecto sobre participación ciudadana. Querían saber cómo un anciano había logrado detener un proyecto del gobierno. Les expliqué que no había sido solo yo, que había sido un grupo de personas con experiencia que habían decidido usar su conocimiento para defender lo que era correcto. Les hablé de la importancia de la memoria institucional, de cómo las personas que han trabajado toda la vida en una institución conocen sus secretos, conocen sus debilidades, conocen sus trampas. Les hablé también de la importancia de la paciencia,
de cómo los jóvenes quieren resultados inmediatos, pero los cambios reales requieren tiempo, requieren persistencia, requieren estrategia, y les hablé de la importancia de la dignidad, de cómo nunca es tarde para defenderse, de cómo la edad no es una excusa para la sumisión. Ahora, cuando me siento en el portal donde María ponía sus geranios, veo algo diferente. Veo que el naranjo ha dado frutos más dulces este año. Veo que la bugambilia ha crecido y envuelve parte de la casa como un abrazo colorido. Veo que los jóvenes del barrio pasan a saludarme, que me preguntan cosas, que me escuchan, que me respetan. Veo que la casa que quisieron quitarme se ha convertido en algo más que un refugio. Se ha convertido en un centro de resistencia pacífica, en un lugar donde la experiencia se transmite, donde la memoria se preserva. Y entiendo que tal vez eso era lo que más temían, no que yo me negara a afirmar, sino que recordara, que supiera, que conectara, que demostrara que los viejos no somos solo guardianes del pasado, sino arquitectos del futuro. Cada mañana, cuando me levanto y preparo mi café en la cafetera de peltre, siento que tengo una misión, una responsabilidad, no solo conmigo mismo, sino con toda la gente que confió en mí, con todos los que creyeron que era posible ganarle al sistema. Los periodistas siguen llamando, los estudiantes siguen viniendo, los vecinos siguen pidiendo consejos, y yo sigo respondiendo, sigo enseñando, sigo luchando, porque he aprendido que la jubilación es solo del trabajo, nunca de la responsabilidad ciudadana, nunca de la obligación de defender lo que es justo. Esta mañana, mi nieto Carlitos vino a desayunar conmigo. Mientras yo preparaba huevos rancheros en la cocina donde María solía cocinar, él me preguntó cómo había sabido que tenía que resistir. Le dije que no fue saber, fue sentir. Fue escuchar esa voz interior que se desarrolla con los años, esa voz que distingue entre lo que es correcto y lo que es conveniente. Le dije que la vejez no es debilidad, es sabiduría destilada, es experiencia concentrada, es la capacidad de ver patrones que los jóvenes aún no reconocen. Le conté sobre su abuela María, sobre cómo ella siempre me decía que la vida no se mide en años, sino en momentos de valor, que no importa la edad que tengas, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Le hablé de la importancia de las raíces, de cómo un árbol sin raíces no puede dar frutos, de cómo las personas sin memoria no pueden construir futuro. Carlitos me escuchó en silencio, masticando sus huevos con tortillas calientes. Luego me dijo que quería estudiar ingeniería civil, que quería trabajar en el gobierno, que quería ser honesto. Le dije que podía serlo, que tenía que serlo, que esa era su responsabilidad con las futuras generaciones. Y yo supe que había valido la pena, que la resistencia no era solo por mi casa, era por su futuro, era por la posibilidad de que la siguiente generación construya una ciudad mejor. Ahora cuando llega la noche y las luces de Iztapalapa se encienden una por una, yo me quedo un rato más en el portal. Veo pasar a los trabajadores que regresan a sus casas. Veo a los niños que juegan en la calle. Veo a las madres que preparan la cena. Y pienso en todo lo que podría haber perdido. No solo mi casa, también mi dignidad, mi propósito, mi conexión con la comunidad. Pienso en Rodolfo, en Alberto, en Esperanza, en Carmen, en Luis, en Francisca, en todos los compañeros que decidieron que ya era hora de hablar, que ya era hora de usar la experiencia como una herramienta de justicia. Pienso en María, en lo orgullosa que estaría de ver que su casa no solo se salvó, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia, en un lugar donde la memoria se preserva y la esperanza se cultiva. La tarde se alarga sobre Iztapalapa. El aire huele a lluvia y a comal. Los sonidos de la ciudad se mezclan con las voces de los niños que juegan en la calle. Miro los papeles que nunca firmé, ahora amarillentos sobre la mesa del comedor. Miro las fotografías de María que siguen sonriendo desde sus marcos. Miro mis manos, arrugadas pero firmes,
que escribieron miles de documentos durante décadas. Y entiendo que esta historia no termina aquí, que cada casa que se defiende es un acto de resistencia, que cada memoria que se preserva es un acto de rebeldía, que cada conexión que se mantiene es un acto de amor, porque al final, de eso se trata la vida en la ciudad, no de concreto y asfalto, no de planos y presupuestos, sino de personas que se cuidan unas a otras, de vecinos que se defienden, de generaciones que se transmiten sabiduría, de raíces que crecen más profundas que cualquier cimiento. Y mis raíces están aquí, en esta tierra de Iztapalapa, donde aprendí que la edad no es un obstáculo, es una herramienta para construir el futuro sobre la base sólida del pasado. 80 años. 80 años y ahora entiendo que apenas estoy comenzando. Mañana me levantaré temprano, prepararé mi café en la cafetera de peltre, regaré las plantas de María y seguiré luchando, porque he aprendido que la resistencia no es un acto único, es una forma de vida, es la única forma de vida que vale la pena vivir.